¿A dónde vamos ahora? Enfoques, futuros y estrategias de crecimiento. Y es que, bueno, tenemos clarísimo que el mar es y ha sido durante toda la humanidad una de las grandes despensas para los humanos. Pero claro, ante el crecimiento inmenso de la población y la necesidad de proteger esos ecosistemas, estamos ante el desafío de cómo alimentar bien, no solo alimentar, sino alimentar bien a las próximas generaciones sin agotar los recursos que nos sostienen. Vamos, por tanto, con esta cuarta y última mesa redonda, os decía, enfoques, futuros y estrategias de crecimiento, donde vamos a buscar cuál es la respuesta para poder equilibrar las tres fuentes de proteína acuática, la pesca, la acuicultura y, como hoy hemos descubierto también en una de las mesas, ese cultivo de nuevas proteínas. Voy a dar paso a la moderadora Esperanza Abuín, que es periodista de La Voz de Galicia y coordinadora del portal digital de Somos Mar. Un aplauso para ella. Buenas tardes. Bienvenida. Y ya contigo aquí sentada y deseando escuchar las voces de la mesa que vas a moderar, vamos a seguir recordando esa literalidad de los artículos del Código de Conducta para una Pesca Responsable, que cumple 30 años y que hemos querido recoger pues, en diferentes voces, algunas incluso de niños muy pequeños, que ha sacado una sonrisa de mucha gente, la literalidad de esas palabras, el Código de Conducta. Relevant technical and financial international organizations should, upon request, support states in their research efforts, devoting special attention to developing countries, in particular, the least developed among them and small island developing countries. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la última mesa redonda del 13º Congreso FAO Consemar Mapa sobre enfoques futuros y estrategias de crecimiento. Como han dicho en el vídeo que recogía el artículo del código, la investigación es fundamental y los datos cada vez están teniendo más importancia. Y para nosotros, pues es muy importante vuestra opinión sobre los temas en los que vamos a debatir en esta mesa redonda, ¿no? Entonces, sabéis que tenéis a estas horas, ya habréis descargado todos la aplicación, esperamos, así que podéis hacer preguntas para los ponentes que al final de la mesa del debate se intentarán contestar. Ahora vamos a lanzar la pregunta al público para ver si podéis contestar, que es ¿hacia dónde crees que se dirige el futuro del consumo de proteína acuática? ¿Será la pesca, la acuicultura, el cultivo de proteínas o una combinación de las tres anteriores? Tenéis así un ratillo para pronunciaros y mientras os presento a quienes van a intervenir en el debate, que son Carmen González Valles, Luisa Reguste y Fernando González Laxe. No sé si está ya la pregunta disponible. Una combinación de las tres, bueno, sí, pero más, sobre todo la acuicultura. Ya, de hecho, fue en el 2024, ¿no?, cuando sobrepasó la producción de proteínas marinas, ya proviene más de la acuicultura que de la pesca. Y la pesca ya vemos que también hay pocas posibilidades se le ve pocas posibilidades de aumentar el consumo, a pesar de que esta mañana se ha dicho que hasta el 2024 se prevé aumentar un 12% la pesca de captura. Bueno, de todos es conocido... ¿Se me está escuchando bien? Sí, sí. Que de todos es conocido que en el año 2050 la población mundial se aproximará a los 10.000 millones de habitantes y que para estos tengan alimentos que comer tendrá que crecer la producción de alimentos un 70%. Y según se ha dicho, de la pesca de alimentos azules lo hará un 12%. Y al mismo tiempo ese crecimiento tiene que hacerse de forma que siga habiendo alimentos azules más allá del 2050. De ahí que se está hablando de producción regenerativa, resiliente, sostenible en todo caso. Entonces, para hablarlo tenemos a Fernando González Laxe, que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad
en la Universidad de Coruña. Es docente, imparte docencia y dirige investigaciones. Es experto también en economía y gestión de los recursos pesqueros. Luisa Reguse es representante de la iniciativa SSCI de Consumer Goods Forums, que es una organización que reúne a minoristas y fabricantes de bienes de consumo a nivel mundial. Y Carmen González Valles es directora de mesas redondas de la cadena de suministro en Sustainable Fisheries Partnerships, donde centra su trabajo en promover mejoras en las pesquerías de cefalópodos y combatir la pesca ilegal, no regulada y no reglamentada, mediante el impulso de las pesquerías de cefalópodos y combatir la pesca ilegal de prácticas de abastecimiento responsable de toda la cadena de valor. Bueno, pues empezamos ahora con las preguntas. Se le voy a hacer la primera a Fernando, a ver si nos aventura cómo puede ser el plato del futuro en el 2050. El plato del futuro. Bueno, después de comer bien, ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer en los próximos años. Varias cosas antes de responder de manera taxativa a esa pregunta. En los próximos años, lo lógico es que las rentas medias de todo el mundo aumenten. Por tanto, tenemos más dinero. Es lógico, pues que si no jugamos a eso, el mundo entraría en una hecatombe. Y no creo que ni las guerras comerciales ni los otros tipos de guerras vayan a alterar más de lo que ya está el nivel de incertidumbre. Si las rentas aumentan y la población aumenta, el plato del futuro será una combinación de estas tres cosas que habéis respondido más una cuarta. Vamos a ser un modelo híbrido en el plato del futuro. Habrá una parte que será de productos de pesca de captura, que serán productos muy especializados, serán unas commodities, serán también unos productos premium. Serán para aquellas personas cuyas rentas per cápita sean más altas, o aquellos otros ciudadanos que estén próximos a las zonas costeras y mantengan la cultura, su tradición y su legado histórico. Eso sería la pesca de captura. Habrá otro bloque de personas que irán por los productos pesqueros procedentes de la acuicultura. Ha aumentado mucho, serán productos mucho más normalizados y que tendrán unas certificaciones y unas de marca que son los que entrarán en esos mercados internacionales. Habrán los terceros, que serían los incipientes, los que hoy por la mañana se hizo mención de ellos, los procedentes de las proteínas, y que serán aquellos que van a innovar en los próximos años. Y habrá una cuarta, que es la yo que quería incorporar, que serán los productos pesqueros medicalizados. Es decir, al igual que ocurre con otro tipo de productos alimentarios, como pueden ser los yogures, los productos pesqueros, sobre todo los procedentes de la acuicultura, tendrán una parte en que nos sirvan pues para que a mí no me caiga el pelo, o para que alguno de ustedes se pueda poner moreno, o para que otros puedan adelgazar, como pueden tomar otro tipo de pastillas. Estos productos medicalizados son los que van a entrar en el mercado. Serán evidentemente llevados a cabo por aquellas firmas alimentarias que van a jugar un papel trascendental en el mundo y ocuparán esa cuarta parte del panel del plato del futuro. Pero, insisto, es importante que va a seguir manteniéndose la pesca de captura, fundamentalmente para especies muy concretas y especializadas. Ya estamos viendo los últimos estadísticas de consumo de FAO, de OCDE o de cualquier organismo privado o público, en el cual se están concentrando en varias especies. Pueden ser las gambas langostino, pueden ser los peces de aguas dulces o pueden ser los salmónidos, como está a día de hoy. Esos tienen un nicho de mercado en el cual vendrá resaltado su denominación de origen o su propia marca. Dicho de otra manera, nosotros tenemos que exigir que la trazabilidad vaya implícitamente ligada a lo que es una marca. Cuando pidamos un rodaballo, una dorada, un lenguado o una merluza, exigimos también de quién procede. ¿O es que no exigimos la marca cuando pedimos un vaso de vino? ¿Nos lo dan a granel? No.
pedimos una marca. Pues también tenemos que acostumbrarnos a pedir una marca concreta de productos pesqueros porque van a garantizar no solamente su trazabilidad, sino también su certificación de origen, su lugar de captura y todo su tratamiento. Y después los productos medicalizados permitirían al sector pesquero imbricarse con toda la industria farmacéutica y cubrir una de las grandes apuestas que están integradas en lo que se llama economía azul. Es como la pesca salta y llama la atención, es un sector dinámico, atractivo y con un potencial y que al mismo tiempo se integra con otras actividades industriales y también de investigación. Esto para mí será lo que es el plato del futuro. Sí, pero ¿en qué lugar quedan los pescadores? Porque parece que es más hacia una pesca artesanal de marca y la que está en alta mar, la más... Los pescadores van a cuidar de lo que es su zona. La pesca, la gestión pesquera tiene dos grandes partes. Una, el acceso al recurso y otro, la gestión pesquera. En el acceso al recurso hay unos que quedan excluidos. Es todo el sistema de apropiación del medio marino. Desde 1982 hasta hoy. Lo que hemos hecho es ir regulando jurídicamente el mar. Y está parcelado. A unos van a poder entrar. Esos serán los pescadores tradicionales, históricos, bien sean artesanales, costeros o medio industriales. Esos son los que nos van a dar el gran producto. El producto fundamentalmente premium, el selectivo, el que evidentemente por sus precios no podrán competir con el de los platos preparados. Es lógico. Y no podrán competir con otros productos que van a estar envasados o resolviendo el problema del tiempo. Recordemos que los que consumen pescado fundamentalmente son las personas mayores, jubilados, parados. Los que no consumen pescado, los que consumen menos, son los matrimonios jóvenes y con hijos. Entonces tenemos que solventar el problema de ese producto para las personas, matrimonios jóvenes con hijos. Y es el factor tiempo, no es el factor renta, es el factor tiempo el que está influyendo. De ahí que si nosotros introducimos el concepto de salubridad, entonces sí que tenemos un elemento más para captar nuevos clientes y nuevos compradores. Y los pescadores seguirán funcionando. Es cierto que las capturas están estables, la pesca de captura, pero también es cierto, algo que ha apuntado hoy por la mañana el director general de la FAO, los recursos, el estado de los recursos ha mejorado en la mayor parte de las áreas pesqueras. Y eso es un gran alivio y un grado bueno de satisfacción, porque los que han hecho el esfuerzo son los pescadores. No lo han hecho los gobernantes, y yo lo fui. No lo han hecho, sino los pescadores, que han trabajado para mantener a lo largo del tiempo toda su actividad. De ahí su gran preocupación a día de hoy por el relevo generacional, para que se mantenga eso. Y la gran preocupación de ciudades como la capital pesquera de Europa, que es Vigo, a la hora de mantener la enseña y la bandera de lo que es la defensa de un sector pesquero. Carmen, no sé si tú estás de acuerdo, quería ver si es posible aumentar la producción de alimentos acuáticos de forma sostenible. Entonces te iba a preguntar, ¿hacia dónde se dirige la sostenibilidad pesquera? Bueno, yo no puedo estar en desacuerdo con un catedrático y alguien que tiene tanta información. Lo que diría es que lo que hemos visto esta mañana, ese crecimiento del 12% del que se hablaba y lo que llevamos viendo en estos congresos en los últimos años es que la producción pesquera de captura se mantiene estable. Entonces la tendencia tiene que ir por lo menos a mantenernos ahí. Hay buenas noticias de ya muchos stocks que se están manteniendo, que se están recuperando. Bueno, sigue habiendo mucha preocupación, pero a mí hoy el futuro de la sostenibilidad pesquera pasa porque haya recursos, no productos. Entonces eso también es importante diferenciar, ¿no? Productos va a haber muchos, recursos es lo importante. Y me gustaría también centrarme un poco en los recursos que están en alta mar, ¿no? 2/3 de los océanos son áreas de alta mar, donde la mayor parte
si pensamos en túnidos, están regulados. Hay 5 organizaciones regionales pesqueras que regulan los túnidos, que representan un 60% casi de lo que son las capturas en aguas internacionales. Pero ¿qué pasa con el resto? Hay otras 12 organizaciones pesqueras, organizaciones regionales, organizaciones pesqueras, que no todas tienen acuerdos vinculantes. Entonces, recogiendo un poco lo que comentaban esta mañana en el análisis, por ejemplo, de Fish Nation, que han hecho de uno de los retos, decían que era la pesca IUU, ¿no? La pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Y es verdad que cuando pensamos en eso, lo primero que pensamos es en la I, en el ilegal, ¿no? En donde hay un crimen o algo que está pasando, algo que es ilegal, que está declarado. Pero en realidad el problema está en las zonas no reguladas, las zonas que carecen de un marco jurídico robusto, ¿no? Y que eso genera mucha incertidumbre. Entonces, retomando también un poco de esta mañana, o sea, tenemos la suerte ahora por la tarde de poder retomar ideas de por la mañana, los retailers que estaban aquí hablaban un poco de cómo minimizar los riesgos a la hora de la compra, ¿no? Entonces, minimizar los riesgos también significa tener suministros estables. Si nosotros tenemos stocks como por ejemplo los de cefalópodos, calamares y potas, que además para Consemar, para este foro, son un recurso importantísimo, ¿no? Para las empresas que están aquí, totalmente sin ninguna regulación internacional o regional, eso se traduce directamente en inestabilidad y inseguridad para las empresas que dependen de estos recursos. Entonces, no es tanto centrarse solamente en la parte medioambiental, las 3 patas, la medioambiental y la socioeconómica, ¿no? La social y la económica, son importantes para que los recursos se mantengan, ¿no? Entonces, yo diría que la tendencia, el futuro es la gestión basada en ciencia, ver cómo se puede en estas áreas internacionales colaborar de forma internacional para que los recursos que no están regulados lo estén, marcos de gobernanza más robustos y, por supuesto, el mercado, ¿no? ¿Qué rol juega el mercado aquí? ¿Qué rol juegan los estados que importan? En este caso, la Unión Europea. ¿Cómo pueden también ayudar a hacer que estas cadenas de valor sean responsables? Era otro de los retos identificados por Fish Nation, por el análisis que han hecho, el tema de las cadenas de valor y la trazabilidad. Entonces, ¿cómo se combina todo esto para realmente seguir manteniéndonos en stocks, ¿no? Entonces, se habla de descarbonización de la flota, de relevo generacional. Bueno, si no hay recursos, no hay descarbonización de la flota ni hay relevo generacional, ¿no? Entonces, hay que centrarse en eso. Es realmente importante. Y ya por último, esta mañana también se ha comentado con respecto a la pesca IUU de Fish Nation que igual faltaban algunos instrumentos para abordar la pesca ilegal. Yo creo que los instrumentos están. Ahora mismo se acaban de ratificar dos acuerdos internacionales, el de la Organización Mundial de Comercio para los subsidios, el Tratado de Alta Mar, que veremos cómo se implementa, cómo se ejecuta, cómo puede colaborar. Existe las medidas del Estado Rector del puerto, cada vez le están ratificando más países, y luego existen las medidas de mercado, y las medidas de mercado deben armonizarse. Es decir, tenemos un sistema de importaciones en Europa, el de Estados Unidos es distinto, el de Asia es distinto. En cadenas de valor muy complejas es muy difícil mantener y verificar esta trazabilidad. Entonces, estos instrumentos existen, hay que ver de qué manera pueden ser eficientes para luchar con la pesca ilegal, no declarada, no reglamentada, y garantizar que sí que está esa sostenibilidad de los recursos en largo plazo. Es decir, mantener. Igual la aspiración no es al crecimiento, pero sí a mantener. Y como último dato, por lo que decían aguas de alta mar, en los últimos 60 años las capturas en alta mar, de lo que está reportado y sabemos que hay muchas naciones que no reportan correctamente, se ha pasado en los años 50 de 500.000 de toneladas capturadas en aguas internacionales a unos 4,5 millones, casi los 5 millones de capturas en aguas internacionales. Entonces, ahí es donde hay que mirar si hay margen de crecimiento y donde las flotas se están desarrollando más. Bueno, Luisa, para eso comprobar, ¿no? las verificaciones de la sostenibilidad y demás, creo que la iniciativa en la que trabajas hace un papel muy importante, ¿no? Si nos puede explicar un poco qué es la iniciativa y cuál es el trabajo que hacéis en SSCI. Gracias, Espe. Mi español no es bueno, entonces voy en inglés. So I'm here on behalf of the Consumer Goods Forum. We are a CEO-led organization that brings together more than 500 companies from all around the world.
And when I mention companies, we are talking about retailers and manufacturers like Tesco, Walmart, Thai Union that you may know, Boston Group, and others. And why this forum is important? Because we are a CEO-led forum, so it's a unique opportunity to tackle together problems that we cannot deal with alone. So we propose a roundtable, we propose to put the discussion there, especially when it comes to the Sustainable Development Goals. So we are very happy to be here today, especially celebrating 30 years of the FAO Code of Conduct for Fisheries. And we have a special topic also to discuss because we do benchmark standards for social and environmental sustainability. What does that mean? I think we need to expand our concept of sustainability a bit, and it was mentioned in the previous panels. What does that mean? It's, of course, it needs to be economically viable, but we need to think on environmental, protecting the planet, and also protecting the people. Who is providing the food we need? So this is very important when it comes to food security, right? What do we do in this case? We have 62 million workers when it comes to fisheries, at least 62 million, and we define minimum requirements and minimum expectations for standards to certify against social compliance. Why is this important? Because we all can mention here a few standards that are certified for seafood. So MSC, ASC, Fair Trade, Global Gap, but what does that mean? What do they cover? Nobody knows exactly, and this is a lot of work for companies alone to check and identify, okay, if it is MSC certified, it is better or not? What is covered? What are the issues that you are solving by buying certified products? So there's a lot of work for procurement. There's a lot of work for the suppliers to identify and tackle. And that's why we define the minimal expectations for standards to cover. This was an industry harmonization. This is a tool that is offered for them. So once they go through the benchmark, we can at least say that they are at a level. At least we know that they are covering food, they are covering child labor, forced labor, they are covering health and safety, and all the other topics that are defined as important. Right, so I think it's a powerful tool when it comes to the topic. Otra de las herramientas, Carmen, es los planes de mejora de la pesquería, ¿no? para garantizar la sostenibilidad. ¿Cuál es el papel que juegan a la hora de garantizar que las pesquerías de hoy puedan sostener el consumo futuro del 2050, del 2100 o del más adelante? Los famosos FIPS, como así abreviadamente mucha gente los conoce. Bueno, los FIPS, proyectos de mejora pesquera, yo creo que es algo del Pleistoceno. No sé cuándo el ser humano empezó a pescar, pero evidentemente cualquier pescador, y tal y como hizo Fernando, los pescadores son los que están detrás de las mejoras. Nadie tiene ninguna intención en capturar especies que no quiere, en provocar impactos medioambientales innecesarios, ¿no? Entonces, pero el rol que pueden jugar los FIPS o las certificaciones de las que también se ha hablado, al final es limitado, ¿no? Es decir, los FIPS, tal y como están definidos, además, yo desde SFP también creemos que se merecen una revisión para una evolución, y los FIPS podrán funcionar en zonas que ya están reguladas o en áreas costeras donde ya existe una cierta regulación y donde son proyectos en los que vamos a mejorar hacia adelante y finalmente, pues si el mercado lo dice, lo decide o lo demanda, acabar en la certificación. ¿Qué pasa en aguas que no están reguladas, en las que no hay ningún marco regulatorio, donde ni siquiera puedes hablar con los barcos para poner medidas en prácticas? Bueno, pues son herramientas que son mucho más difíciles de implementar y luego hay que tener en cuenta que el mercado, el consumidor, que se habla mucho del consumidor, el consumidor que demanda sostenibilidad, bueno, el consumidor que va a un restaurante a comerse un plato de calamares o de pulpo, ahí la demanda de sostenibilidad, el incentivo de mercado es un poquito más complicado para ir a la certificación y luego además, si no existe la demanda de mercado y las pesquerías están en un marco regulatorio o en un marco de gobernanza muy lejos de llegar a la certificación, si ese es el objetivo, hay que innovar un poco mejor, ¿no? Entonces los FIPS, tal y como se conocen, como conocéis muchos de vosotros que estáis en la industria, hay que pensar también en el largo plazo. No que en 5 años yo pongo un FIP, tengo a un comprador que se fija en el FIP y que voy a tener una certificación y ya está, se acaba el problema.
No, hace falta un abordaje a largo plazo y especialmente para las pesquerías que no están reguladas. Entonces, son herramientas que hay que utilizarlas de la forma adecuada y con el enfoque y el scope, el ámbito geográfico adecuado. Sí, FIPS, sellos de calidad, certificaciones, pero según la primera pregunta que había en el panel de la mañana, la sostenibilidad quedaba relegada al último puesto, ¿no? Frente al precio, a la conveniencia y demás. Entonces, Fernando, quería preguntarte si crees que el consumidor busca esos sellos y sobre todo si los entiende. Si busca los precios. Si busca... Esos sellos, los sellos de certificación, si los va buscando y el efecto que tienen en el precio del pescado. Un sello de certificación añade valor añadido. Añade valor añadido, es decir, le da mayor valor a un producto. Porque se sobreentiende que todas las empresas que certifican dan una garantía adicional. Entonces sí que le da un valor. Es decir, todo ese producto no solamente se conoce su trazabilidad, sino que ha sido evaluado y evaluado de manera positiva. El gran problema es si hay una homologación internacional de las empresas o agencias de certificación. En algunos países son públicas, en otras son privadas. Y en este sentido hay que buscar cuál es su equilibrio. Los productores pesqueros sí que se han ido alineando a lo largo del tiempo con sucesivas agencias o empresas de certificación. Y eso lo colocan como un aval o como un dato a favor de su propio producto. Yo creo que es bueno que estén certificadas, creo que es bueno que mantengan su denominación de origen o su anclaje territorial y, en tercer lugar, sería también bueno que eso el consumidor llegara a saber apreciarlo y pudiera gastar o consumir un porcentaje adicional pequeño, porque eso le resultaría mucho más provechoso de cara a consumir un producto más saludable, bien pescado y al mismo tiempo no incumpliendo las normas de cada uno de los países. Sí, pero en las encuestas sale una cosa que digamos que es antitética, ¿no? Es decir, por un lado, si tú preguntas si está dispuesto a pagar €1 más por un producto certificado evaluable, la respuesta es sí. Sin embargo, si tú estás en el lineal de la tienda o en la pescadería, y entonces lo que te fijas fundamentalmente es por el aspecto visual que te da el baremo de las características organolépticas del producto y por el precio. Claro, en la encuesta te sale que sí. Sí. Entonces, todo el mundo convencido, bueno, pues lo incorporamos a nuestro producto y subimos un porcentaje adicional. Pero después la respuesta es que no. La respuesta en el momento de comprar. Hay que tener en cuenta que el consumidor cambia su criterio desde que sale de casa con la intención de comprar al momento real efectivo de la compra. ¿Y por qué cambia? Hombre, cuando vamos a la tienda o al supermercado llevamos una listita y al final venimos cargados con más cosas, ¿no? Entonces tenemos siempre esa tentación de comprar o bien la oferta o bien visualmente o aquello que nos hemos olvidado. Pero sí que hay un decalaje entre lo que tenemos y lo que hay. Pero sí es cierto que la gente está ya dispuesta a pagarlo. Entonces, eso sí que es bueno para poderlo incorporar. Y ya aprovecho con esto y dice, esto no significa que tengamos que dar una subvención, sino que también son buenas al sector pesquero. Pero sí aquellas iniciativas, como por ejemplo la que está haciendo el Gobierno de Galicia sobre el bono peixe, es una buena iniciativa que está tratando de estimular, de incentivar lo que es el consumo de pescado. Entonces, es una buena iniciativa. No tiene la certificación, pero se sobreentiende de manera poco implícita que aquello que está ayudado, bueno, pues tiene una garantía
de un productor. Entonces, ¿serías partidario de bajarle el IVA al pescado? Si serías partidario de bajarle el IVA al pescado, como está pidiendo... Sí, ¿por qué no? Es decir, los cálculos que salen beneficiosos para el propio sector y salen perjudiciales para el resto de la población. Porque esto se lo detraes a otros colectivos. Si lo miramos desde el punto de vista sectorial, exclusivamente la respuesta es sí, gana, tiene más margen. El margen es para invertir. Si tú lo condicionas, que es lo que se le podía decir al Ministerio, oiga, le condiciono que esa ganancia adicional que yo tengo por no pagar el IVA, a cambio usted me lo va a invertir, reinversiones en el propio sector, con lo cual en mejoras, con lo cual sí que haríamos un círculo. De la otra manera, el sector gana, la sociedad, los consumidores de pescado ganan y otra parte lo está pagando. Bien, este mundo de los sellos, certificaciones, que hay centenares, vosotros tenéis 15 validadas y verificadas, ¿no? ¿Cómo es el proceso que se sigue en la iniciativa que llevas? ¿Van los sellos a vosotros o buscáis vosotros los sellos que hay que verificar? Okay, this is a good question. Before, I just would like to make a connection with the previous point from Fernando. When we talk about labels and certifications, it's important to make the difference in between of consumer-facing one and the others that are not. Sometimes we have labels that are made for the consumers. They identify the small frog on Starbucks coffee all the time. This is Rainforest Alliance. They're very good at marketing. Consumer can identify them and say, oh, okay, this probably is sustainable because I can see the frog here. But that's not always the case. When it comes to other kind of labels, this is more for the companies, for the retailers who are buying the products to be sure that this product belongs to a sustainable supply chain. And that's important. When it comes to at-sea operations, for example, we have 2 recognized standards in the United States, and they are verifying the conditions in the vessels. So what's happening to people that are there for 3 months, 4 months, or more? What are the working conditions there? And the same for environmental issues. So those kind of labels that are not for the consumer. The consumer can't understand, because if I ask companies struggle to understand what it means. So we cannot expect the consumers to understand it easily like that. Right? So and why is that important? Because this is not, we are doing it because consumer is asking for. These are the regulations now. This is the FAO Code of Conduct saying it for 30 years, so we need to have it. This is the UIDR regulation, this is CS3D, this is a human rights due diligence. So we are at the point now, we need to talk about this, even if it's not an easy conversation to have, and we know that it's not, but we need to talk about it. And when it comes to the international certification that we were mentioning, they are not for the standards. If I want to create today a standard called Luisa Green Label, I can. And if I'm good enough to sell it to my colleagues, they use it in their products. But what does that mean? Nobody knows. So that's why the benchmarking is a powerful tool in the toolbox. Because certification alone is, of course, not the solution, but it's one of the tools that companies have to use. And if you go for benchmarked standards, if you go for an industry-wide recognized standard, you know that you are avoiding all the duplication, you are reducing costs, and you are having more impact on the ground. So about the process, what you mentioned is that standards, they don't like the benchmark, of course, because they need to be better after the process. They need to implement, they need to include a lot of components in terms of governance, the topics they are covering. So they are not coming to us and say, hello, would you like to be benchmarked? Not like that. It's the industry that is pushing the change. So we have industry members making pressure, they're saying, hello, SMETA, hello, SA8000, hello, all the standards over there, M4E and others, you need to go through the benchmarking. And that's why the process is so valuable and so nice, because then you can have the real change. And now we have a sectoral approach as well that is happening. We have 80% of the flower sector covered by the benchmarking in terms of standards. So this is really brilliant, because we know that millions of workers are benefited of the process, because we changed small requirements on the Flor Verde label in the Colombia, Flor Ecuador in Ecuador, KFC in Kenya. So this is really important when it comes to the process. So yes, it's not us going through the standard, it's the pressure from
the market that make them come to us and therefore make their process better. Vale. Pues ahora a ti, Carmen, ¿qué rol crees que juegan los consumidores a la hora de eso, exigir sellos y implicarse en la sostenibilidad de los recursos a futuro? Bueno, como decía antes, el consumidor, yo lo que me parece, hablando con colegas de otros sectores, es que como que hemos llegado a un techo, ¿no?, de que el consumidor exige productos sostenibles, ¿no? Si lo puede elegir en cuestión de precio y si sabe lo que está viendo, pues igual priorizará la sostenibilidad. Pero como decía Luisa, al final quien también está apretando por esta cuestión de la sostenibilidad es el mercado, es la propia industria. Es decir, yo quiero minimizar mis riesgos. Si mi riesgo es que mañana me sale un escándalo de pesca ilegal, de abuso de derechos humanos o de calidad alimentaria, es decir, la calidad alimentaria, supongo que este debate, yo no estaba, pero se iniciaría de forma parecida, ¿no? El tema de las toxinas, de la salubridad. Entonces, el consumidor juega para mí en el sector de la pesca y en cuestiones tan complejas un papel bastante pequeño. Porque también los productos de pescado, hemos visto la forma en la que se consumen. Como comentaba antes, todo el consumidor que consume pescado fuera de casa, y en España y en países igual mediterráneos del sur de Europa estamos un poquito más educados y sabemos más lo que nos gusta comer, pero fuera de estos mercados, el que consume en un restaurante no se pregunta absolutamente nada. Entonces tiene que haber otros incentivos y luego el propio mercado tiene que empujar por eso. Y luego los gobiernos tienen que garantizar esos marcos, ¿no?, de reglas del juego justas, porque el 70% de lo que está importado, de lo que es el pescado de Europa, es importado. Entonces hay que asegurarse ese level playing field. No me sale, lo hemos oído tanto en inglés que no me sale en español. Para mí el consumidor juega cada vez un papel más limitado, ¿no? Y hay que buscar cuáles son los incentivos y cuáles son las regulaciones que pueden venir a apoyar. Me dicen que llevamos Muy bien. quedándonos sin tiempo y hay una pregunta planteada del público, que es que las plataformas digitales definirán cómo operan las empresas. ¿Cómo afectaría esto a la cadena de suministro? No sé quién puede... Fernando. Las cadenas de suministro están afectadas fundamentalmente por los costes de transporte y por la puntualidad. Todos quedan los elementos básicos. Lo que sí es cierto es que los flujos comerciales van a crecer menos que la producción pesquera. Está ocurriendo en el mundo. Es decir, aumenta la producción y cada vez hay menos comercio mundial. ¿A qué se debe? Bueno, a las políticas de las empresas en esto que se llama el nearshoring o el friendshoring, es decir, la deslocalización o la inversión en países amigables y confiables. Claro, las plataformas digitales orientan el consumo, no van a marcar el precio, ni van a marcar la regularidad. Nos orientan hacia dónde o qué es lo que está de moda consumir. Y las cadenas de suministro son las que van a suministrar, a abastecer y a aprovisionar de manera puntual y regular esa mercancía. Son dos campos completamente distintos, tal como yo entiendo la pregunta. Unos son las plataformas, que son las que orientan, y otros son las cadenas, las que aprovisionan. Esto es ya que nos hemos pasado de tiempo, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, hasta aquí la mesa redonda, ¿no?, sobre cómo serán los alimentos azules del futuro y su sistema de producción. Y nada, muchas gracias a los ponentes, a la organización por plantear el debate y a ustedes por escucharnos.